Buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo, que consistirá en una mesa del Poder Judicial, donde intervendrán diferentes magistrados jueces, con la coordinación de don Francisco de Asís García González, para discutir distintos temas que se irán poniendo sobre la mesa. Tiene la palabra doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema para leer el acta. Con su permiso, señor presidente. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 25 de abril de 2018 y recogida en el acta número 327, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso la mesa redonda sobre el Poder Judicial en la que intervendrán los ilustrísimos señores magistrados don Juan José Parra Calderón, Asociación Profesional de la Magistratura, don José Pérez Gómez, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, don Marco Antonio Blanco Leira, Juezas y Jueces para la Democracia, y don Conrado Gallardo Correa, Foro Judicial Independiente. Será coordinada por don Francisco de Asís García González, abogado en ejercicio por el Ilustre Colegio de Valencia. Tiene la palabra don Francisco de Asís García González. Academia de San Romualdo, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer el honor que nuevamente me concede esta Real Academia al invitarme como coordinador de la mesa de debate que ha convocado por segundo año consecutivo para analizar el Poder Judicial. Un Poder Judicial que es el sólido baluarte en la defensa del Estado de Derecho y de la democracia. Tal vez por esta razón sean objetos en los últimos tiempos de agresiones y de presiones insoportables de los enemigos precisamente de la legalidad de nuestro sistema y de la propia democracia. Me estoy refiriendo concretamente a los atentados por parte de los independentistas catalanes contra nuestra querida institución del Poder Judicial. En segundo lugar, y antes de proceder a la presentación de los magistrados con los que tengo la enorme satisfacción de compartir esta tarde este bellísimo espacio cultural, permítanme dirigirles unas muy breves palabras a modo de introducción del tema que vamos a tratar. El título sexto de nuestra Constitución potencia extraordinariamente la facultad jurisdiccional del juez como un poder independiente y suprapartes que asegura el imperio de la ley desde la supremacía de la propia Constitución. La ley es la garantía del ciudadano frente a la arbitrariedad y al abuso de los poderes del Estado. Pero la ley no es otra cosa que una decisión política orientada a un fin determinado. Al tener el Poder Judicial la función de controlar precisamente esa legalidad de los poderes públicos,
se hace inevitable la implicación política de su función, aun cuando ésta se haga desde la más estricta neutralidad. Por eso es imprescindible que los jueces no solo sean independientes, neutrales, apartidistas, sino además que lo parezcan. Y voy a dejar el primer guante encima de la mesa para decir que la gente normalmente no asume con normalidad ese tránsito que hay de la justicia a la política y vuelta. El que hoy veamos a un magistrado de cualquier tribunal español y mañana lo veamos sentado en el Congreso de los Diputados, en un ayuntamiento o en el Senado, nos resulta a muchos, a mí particularmente, absolutamente chocante, y creo que perjudica gravemente la imagen de la asepsia, neutralidad que deben de tener los jueces. Yo, en mi opinión, en mi modesta opinión, los jueces tienen toda la legitimidad del mundo para actuar en política, como cualquier ciudadano más. Pero, además, creo que enriquecerán la política con su formación jurídica y sus virtudes humanas, porque ya dije el año pasado que existe una especie de ética judicial que caracteriza a la mayoría de sus miembros. Pero creo que este viaje que hacen de la justicia a la política tiene que ser sin billete de regreso. Ahí lo dejo. Los ciudadanos hemos de tener muy en cuenta que los derechos que la Constitución nos reconoce a todos no podrán hacerse efectivos si no disponemos de un sistema judicial ágil y verdaderamente eficiente e independiente que permita a los jueces resolver los asuntos sin influencias, sin presiones y sin intromisiones indebidas. Desgraciadamente, la justicia está en sus horas más bajas, pues arrastra desde hace muchos años una crisis muy grave y profunda, dadas las carencias estructurales y las intromisiones, las injerencias de los demás poderes del Estado. Todos los operadores jurídicos coincidimos en que es necesaria una gran transformación, una refundación de la Administración de Justicia de forma que se adecúe a las nuevas realidades sociales inmersas en la modernidad líquida, concepto que acuñó su ideólogo, el gran sociólogo, premio Príncipe de Asturias, Zygmunt Bauman, una modernidad donde prima la temporalidad, el individualismo, la precariedad, la desigualdad, el miedo y la inestabilidad de la sociedad contemporánea. Es preciso y es urgente disponer ya de un pacto de Estado para la justicia, de un nuevo pacto de Estado para la justicia. El de 2001 fue un auténtico fracaso. Un auténtico fracaso porque la clase política no fue capaz de llevarlo a cabo. Se rompió con los egoísmos y los sectarismos que existen en nuestra política. Un pacto de Estado para la justicia que contenga un nuevo mapa judicial con nuevas estructuras funcionales en edificios dignos, edificios judiciales dignos. Un plan de actualización de recursos a 10, 15, 20 años máximos. Modificar las leyes procesales haciéndolas ágiles y adecuándolas a sistemas de las nuevas tecnologías.
oficinas judiciales donde se dé una atención al ciudadano, al usuario de la justicia, que sea de calidad y en un lenguaje que sea comprensible. Promover los sistemas alternativos de resolución de conflictos como la mediación y el arbitraje, los conocidos sistemas ADR, que sin duda van a reducir la judicialización de muchas controversias. La solución no es solo un problema de medios, que sin duda lo es también un problema de organización y de sistemas de gestión. ¿Por qué no se resuelve la justicia en España? Lo dije el año pasado y lo repito con las mismas palabras: falta de voluntad política. La política no da votos. La clase política solo quiere controlar al Poder Judicial porque es quien controla la legalidad de sus actos. Bien, sin más demora, paso a presentarles a los ilustrísimos señores magistrados que, en representación de las asociaciones a las que pertenecen, pues van a exponer las diferentes posiciones, aunque creo que con lo que está cayendo afuera van a estar de acuerdo en muchas de los argumentos que expongan. Voy a comenzar, en primer lugar, por la Asociación Profesional de la Magistratura, magistrado ilustrísimo señor don Juan José Parra Calderón, que estudió, lo tienen ustedes a la derecha de la mesa, a su izquierda conforme lo visualizan. Estudió en la Universidad de Sevilla, ciudad en la que nació, es presidente de la sección territorial de Andalucía Occidental de su asociación, lógicamente, y miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Actualmente es magistrado de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz, que es competente de violencia de género. Estuvo destinado en el Juzgado número 1 de Arcos, donde fue además decano. Estuvo aquí, en San Fernando, como juez titular del Juzgado número 2 de San Fernando, pasando posteriormente a los Juzgados de Instrucción 8 y 2 de Jerez, de violencia de género. Y después titular del Juzgado número 2 de lo Penal. Además fue decano también de Jerez de la Frontera. Es profesor de Derecho Procesal Penal y coordinador del máster de la Universidad de Cádiz. A mi derecha, por la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, al magistrado ilustrísimo señor don José Pérez Gómez. Se define como madrileño y granadino. Es delegado del Comité de Coordinación Nacional para Andalucía, miembro del Comité de Coordinación Nacional de su Asociación de Jueces y responsable de comunicación. Ingresó en la carrera judicial en 2011 por el turno de juristas de reconocida competencia y antes por oposición desde el 97 como letrado consistorial en el Ayuntamiento de Granada. Está destinado actualmente en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Sevilla y antes estuvo en Santa Cruz de Tenerife y en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Granada en Comisión de Servicios y en Algeciras. Vamos a dar tiempo al magistrado de Juezas y Jueces para la Democracia, don Marcos Blanco, que el año pasado no pudo venir por la gripe, me ha confirmado su asistencia, viene en moto y la verdad que ando un poco preocupado porque le he dado varias llamadas y no contesta. Y a mi izquierda, por la asociación, por el Foro Judicial Independiente, al magistrado ilustrísimo señor don Conrado Gallardo Correa, que conocen ustedes del año pasado, que nos deleitó con sus intervenciones. Ha sido presidente de la Ejecutiva Territorial de Andalucía y de la Ejecutiva Nacional.
los periodos 2006-2010 y 2014-2016. Es miembro de ambas ejecutivas de la asociación. Ingresó en la carrera judicial en el 84, desempeñando entonces funciones jurisdiccionales en los órdenes civil y penal. En la actualidad desarrolla su trabajo en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Sevilla, especializada en la materia civil y mercantil. Ha impartido múltiples conferencias y ha elaborado muchas ponencias sobre derecho civil, tanto sustantivo como procesal. También ha tratado diversas materias relativas de la organización judicial, sobre responsabilidad civil, penal y disciplinaria de los jueces. Fue director de los cursos de formación del Consejo General del Poder Judicial en Sevilla durante los años 95 y 96, colaborador de una revista de consultor inmobiliario. Como consultor internacional ha impartido el diploma sobre el proceso ordinario en el nuevo Código Procesal Civil hondureño y ha publicado allí un libro también sobre el proceso ordinario en el nuevo Código Procesal Civil. Está muy vinculado a nuestra tierra, a pesar de estar en Sevilla, porque en su infancia y adolescencia pues, vivió en el puerto de Santa María y en Cádiz, al ser su padre juez de instrucción. Y además me consta de que le gusta mucho esta tierra bendita. Bueno, perdonen, pero acabo de recibir de don Marcos Blanco que se ha perdido por Jerez y que viene en un taxi desde allí. Bueno, sin duda es una persona que dará brillantez a este acto. El desarrollo de la mesa es el siguiente. Son 3 bloques temáticos. El primero, independencia del Poder Judicial, que plantea un dilema si es una utopía o una realidad. El segundo bloque, igualdad y justicia. Haremos una especial referencia a la violencia de género. Y en tercer lugar, el tercer bloque, la modernización de la Administración de Justicia. Cada magistrado tendrá en el primer y segundo bloque 10 minutos y en el tercero 6 minutos. El orden de intervenciones será por bloques según el orden de representatividad e irá desplazándose un lugar. Entramos en el primer bloque, que tiene por temática, como acabo de decir, independencia del Poder Judicial, utopía o realidad. La independencia del Poder Judicial es una mentira histórica, es una falacia. La independencia del Poder Judicial no ha existido nunca. La separación de poderes como tal no existe. Desde el primer decreto de 24 de septiembre de 1810, que estableció la separación de poderes por primera vez en España, en esta ciudad, en la entonces Real Isla de León. Realmente el Poder Judicial no se organiza como tal hasta la ley provisional, que dura un siglo, más de un siglo, como todas las leyes provisionales que se han hecho en España, pues ley provisional de organización del Poder Judicial de 15 de junio de 1870, bajo la Constitución Liberal de 1869. Bien, en nuestra etapa democrática y constitucional, la Constitución del 78, en el apartado 3 del artículo 122, pues define el Consejo General del Poder Judicial como el órgano de gobierno precisamente del Poder Judicial, de los jueces cuando están en el ejercicio de su función. Lo tienen en el título sexto, como he dicho antes, artículos 117 a 127. Bien, pues este artículo 122, que es sobre donde nos vamos a centrar, dice que el Consejo General de Poder Judicial estará formado por 20 miembros, de los cuales 8 serán elegidos entre abogados y juristas de reconocida competencia, con más de 15 años de ejercicio profesional y por mayoría cualificada de 3/5. 4 por el Congreso y 4 por el Senado. Y los otros 12, entre jueces y magistrados,
según una ley orgánica que lo desarrolle. La primera ley orgánica del Poder Judicial fue de 1980 y la elección de los 12 vocales, que es donde está el nudo gordiano del conflicto, pues esa primera ley estableció que fuera elegido entre los propios jueces y magistrados, se eligieran entre ellos mismos. De esta manera se neutralizaba, la democracia es contrapoder, se neutralizaba la posible politización de los 8 vocales elegidos por las cámaras con los 12 vocales elegidos por los jueces, un posible corporativismo que pudiera ahí existir. Bien, digamos que es lo más parecido que hemos tenido a un poder judicial democrático e independiente en nuestra historia de España. En 1985, Felipe González, presidente, contaba con mayoría absoluta, 202 diputados, la mayoría absoluta más numerosa que ha existido, y déjame ver. Bueno, que se ponga el otro lado. Les decía, perdón, que modificó, suprimió la elección de los 12 vocales por los jueces y dijo que no, que los 20 vocales todos serían elegidos por el Congreso y por el Senado. De esta manera abrió la puerta a la contienda, a la lucha partidista por situar en el Consejo a los jueces más afines a su ideología o a sus posiciones ideológicas o políticas. Esto fue recurrido ante el Constitucional y con la sentencia 108 de 2018, pues el Tribunal Constitucional dijo lo que se esperaba, que era constitucional, aunque recomendaba de que la política no manoseara tanto la judicatura. ¿Y por qué hablo tanto del Consejo General del Poder Judicial si al final no juzgan? Es un órgano de gobierno. Es muy sencillo, es que el Consejo es el que designa a la élite judicial. Elige a los magistrados del Tribunal Supremo y al presidente de las salas, a los magistrados de la audiencia, al presidente de la Audiencia Nacional y del tribunal, de los tribunales superiores de justicia de cada una de las comunidades autónomas y a los presidentes de sala, a la presidencia de la Audiencia Nacional. Miren, mientras exista el aforamiento, del que luego hablaré, y tengamos la España cleptocrática que tenemos, la voracidad política por controlar el aparato judicial no tendrá freno alguno. Pero voy a poner otro guante encima de la mesa antes de presentarle a don Marcos Blanco, que acaba de llegar, apurado un poco. Si quitamos los aforamientos, si eliminamos las puertas giratorias entre la justicia y la política, y si eliminamos la elección de dos magistrados para el Tribunal Superior de Justicia para las comunidades autónomas, habremos dado un paso de gigante por la independencia del Poder Judicial. Y no hace falta modificar la Constitución, solamente hace falta una sola cosa: querer simple y llanamente la independencia del Poder Judicial. Lo demás son cantos de sirena. Bien, antes de hacerle la primera pregunta, porque ya es hora de que ellos tomen la palabra, voy a dejar otro guante con las leyes orgánicas que hemos comentado antes ahí sin micrófono, 4 y 5 de 2018. Curiosamente, tienen fecha del 28 de diciembre, del Día de los Santos Inocentes, en el cual parece no llevar muy en serio las recomendaciones del GRECO. El GRECO es el Grupo de Estados contra la Corrupción, es un órgano del Consejo de Europa formado por 45
47 países, 47 estados, más Bielorrusia y Estados Unidos, y que todos los años, el año pasado fue el 3 de enero de 2018, este año lo van a hacer en el mes de junio de 2019, hacen una serie de recomendaciones que España no sigue. España no sigue. Y entre las recomendaciones son de que ese consejo debe estar no solamente integrado por jueces y magistrados, sino que debe estar elegido también por ellos, entre ellos, hacer un órgano democrático, y pues igual que al juez decano lo eligen sus compañeros, pues en las audiencias y en las salas, que sean los propios compañeros los que eligen a los que consideran que son los más capaces, los que tienen mayor mérito y más capacidad y mayor conocimiento y mayor experiencia. Parece obvio. ¿Cuál es la...? Les pregunto a ustedes, señores, bueno, voy a hacer la pregunta y luego le presento, porque el tema se ha trastocado un tanto. ¿Cuál es la situación actual de la independencia del Poder Judicial? ¿Qué medidas proponen sus asociaciones? ¿Avanzamos o retrocedemos en aras de esa independencia? Y también les quiero preguntar algo que durante los últimos días muchos me han trasladado y yo le traslado a ustedes. ¿No son sus asociaciones continuación de los partidos políticos? Porque choca que el magistrado propuesto al Consejo General del Poder Judicial sea por el PP y sea de la APM, de la Asociación Profesional de la Magistratura, y que por el PSOE sea de la Asociación de Juezas y Jueces por la Democracia. Bueno, creo que es conveniente aclarar estos extremos para dar una imagen fiel de la realidad. Voy a presentarles al representante de la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia, al magistrado ilustrísimo señor don Marcos Antonio Blanco Leira. Aunque nació en Ferrol, estudió en la Universidad de Sevilla, es juez por oposición desde los 26 años, actualmente es presidente magistrado de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla y antes sirvió en los juzgados de Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas y Jerez de la Frontera, y como magistrado en los juzgados de instrucción de Bilbao y Córdoba, juzgado de lo social número 1 de Sevilla, y fue presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León con sede en Burgos. Entre el 72 y el 77 sé que colaboró con el Correo de Andalucía haciendo críticas interesantes de los ayuntamientos sevillanos. Bien, pues tiene la palabra don Juan José Parra Calderón de la Asociación Profesional de la Magistratura. Buenas tardes. Muy agradecido, Francisco. Creía que no llegaba nunca, este momento. Agradecer a la Real Academia de San Romualdo. Se ríe porque es verdad, porque es que lleva media hora, casi. Bueno, yo quisiera comenzar, pues no admitiendo muchas cosas que ha indicado mi compañero Francisco. La independencia existe. El Poder Judicial es la última ratio de vosotros, del ciudadano. Acudís a nosotros cuando ya no podéis. No solo existe la alta instancia judicial, existen jueces de primera instancia e instrucción de los distintos partidos judiciales. Existen magistrados normales de audiencia provincial. Cierto es que puede haber una contaminación cuando hablemos de la designación de los miembros de las altas esferas judiciales, como la ha llamado Francisco. Creo que entre las 4 asociaciones, aquí tengo un documento, las 4 estamos de acuerdo que hay que cambiar el sistema, que esto es malo. Este sistema es un sistema caduco, agotado. Se tiene que tender a la elección de los magistrados, de lo que ha comentado el compañero, pero por una elección por sufragio universal, libre y directo de cada juez. En eso estamos. ¿Pero qué ocurre? La dejana y la apatía en la que estamos todos metidos es terrorífica. Teníamos unas negociaciones avanzadas con una unidad asociativa, con el señor Catalá, y al día siguiente viene un golpe en la mesa y aparece el señor Sánchez. Creíamos que la señora ministra, que había participado en las 2 huelgas activas directamente con nosotros por modificar
todas las condiciones dignas de trabajo, que en España todavía nos hemos quedado en 5.500 jueces, con una ratio por cada 10.000 habitantes o más. Ahora le voy a dar algunos porcentajes estadísticos. Y viene esta señora y es más de lo mismo. Imagínense, a pesar de todo le transmitimos al legislativo que no nos vamos a venir abajo, que vamos a seguir luchando. Le intentamos transmitir a los ciudadanos también que confíen en nosotros, que somos independientes, que Montesquieu vive, a pesar de las manifestaciones. Montesquieu vive, el Poder Judicial existe. Existe en cada persona, de cada compañero que trabaja en un juzgado de un pueblo. Existe todavía, por favor. Es cierto que lo que está aconteciendo, porque Francisco ha lanzado ahí unas materias importantísimas en Cataluña, es horrible. No se puede ir a trabajar con estiércol en la puerta, con mierda, impidiéndosele el acceso a los compañeros en Cataluña. La gente está aburrida, la gente ya no quiere, al contrario, no quiere concursar allí. Con Conrado estábamos comentando que la situación puede ser hasta kafkiana, que tienen que nombrar una bolsa de compañeros para Cataluña porque nadie quiere ir a Cataluña. El independentismo también afecta, pero a pesar de todo vamos a continuar. Les voy a dar un dato estadístico hasta que Francisco me diga que me calle. El 14 de diciembre pasado, yo sé que aquí hay muchísima gente vinculada con defensa porque yo admiro muchísimo la carrera militar, se realizó una inversión de 7.331 millones de euros en programas de seguridad y de defensa, en un plan plurianual hasta el año 2032. Ojo, yo no voy a criticar esto. España tiene que defenderse. Tenemos que renovar nuestras Fuerzas Armadas. Tenemos que mantenerlas totalmente en activo y en plena formación. Pero me voy al presupuesto del presidente Rajoy. 1.753 millones, que implica un 0,48% de dicho presupuesto. Ustedes me podrán decir, ¿y las comunidades autónomas con competencias transferidas? Cierto es también que el liazo que tenemos montado es tremendo, porque en algunos sitios, como en Andalucía, convergen tres administraciones. La Administración Estatal, el Ministerio de Justicia, la comunidad autónoma con las competencias transferidas en medios materiales y en funcionarios. Pero es que además nosotros, como muy bien se ha puesto aquí en la antesala de esta mesa redonda, tenemos el Consejo General del Poder Judicial. Eso significa que hay un lío de competencias brutales en cuanto a la... que afecta también a la independencia, señores, porque es que afectan a los medios materiales. Cuando se afecta, el concepto de independencia no es solo la elección de los altos miembros del Tribunal Supremo ni de la Audiencia Nacional. La independencia se perturba cuando un juez o magistrado no cobra dignamente lo que tiene que cobrar. La independencia se perturba cuando existen macrocausas en distintos juzgados de instrucción que no son capaces de soportar esa presión ni tienen capacidad por ausencia de medios materiales. La independencia se perturba también porque faltan jueces y magistrados, porque no se puede abarcar tantísimo volumen de personas en España. El concepto de independencia es muy amplio. La pregunta es que estamos igual o peor. Igual o peor. Hemos conseguido algo, se han producido 2 huelgas, que esto es un hecho insólito en un Estado democrático y con un Poder Judicial. Les vuelvo a indicar también, por si no lo saben, para lo que les interesa a la sección política, somos autoridad y poder del Estado, pero para otros a veces, cuando nos atacan a la nómina, somos funcionarios. Entonces nos utilizan de las dos formas. Por eso viene la gran disyuntiva. Somos autoridad, somos integrantes del Poder Judicial, somos funcionarios públicos para equipararnos. Hace poco me he enterado de una noticia que no lo sé si lo saben mis compañeros. A los inspectores de Hacienda y a los subinspectores le han metido una subida brutal también en la nómina. Ojo, todo el mundo tiene derecho a actualizarse, todo el mundo tiene derecho a reivindicarse. En España estamos todavía en un sistema del siglo XIX totalmente anquilosado. Hace falta muchísimo dinero para interrelacionar los distintos sistemas informáticos, para que consigamos el expediente digital de una forma digna, que no existe. Dicho esto, no sé si voy, Francisco, bien de tiempo.
No veo el reloj. ¿Y cuánto tiempo tengo? 3 minutos lleva. ¿Eh? Te quedan 3. Me quedan 3 minutos. Todavía puedo hablar más. Si es que... reservarlo y luego... No, Francisco, no. Yo es que soy muy sincero. En la elección de los vocales, lo que se propugna para dar contestación a las distintas preguntas, lo que se ha dicho por las 4 asociaciones, porque yo tampoco me quiero salir del concepto del guión, es garantizar la heterogeneidad de la propia carrera, el sistema de sufragio activo directo con un sistema de listas abiertas. Esto está pactado, una limitación del número de votos de cada miembro judicial. Y obviamente es primordial la reforma del poder judicial. Para ello es necesario una modificación, además de esto informática, es necesario, mientras no se clarifique un poquito por dónde va a salir el asunto, porque es que estamos en una inseguridad total. Los primeros somos nosotros. Lo que está claro es que Francisco ha dicho una verdad, que eso es sagrado. Nos utilizan a su antojo como y cuando quieren. Y eso no puede ser. Yo no pretendo ser político, yo no pretendo dar aquí una charla política. Pero sí es cierto que para lo bueno estamos siempre, pero también se nos reprocha lo malo. También se hablan de las puertas giratorias de los compañeros que salen y se dedican a la política y ya no pueden volver, ha dicho aquí Francisco, a lo mejor pueden volver o no pueden volver. Cierto es que existe una contaminación total. Se puede producir una contaminación. ¿Pero eso lo vamos a solventar con una modificación de la Constitución o podemos acometer una pequeña reforma para supuestos puntuales? ¿Tiene la misma vinculación el ser ministra de Defensa, ministro de Interior o ministra de Cultura que ser concejal de un pueblo? Yo creo que no. O director general en una comunidad autónoma en materia de justicia. Creo que todo es evaluable, todo es relativamente con... Hablar de contaminación de una forma expansiva resulta peligroso, pero bueno, el tema de la puerta giratoria se encuentra ahí. El aforamiento. Antiguamente existía el antejuicio. Algo protegía o no protegía, pero yo, sin estar en contra total del aforamiento, les comento una cosa. ¿Es un privilegio o es un no privilegio? Tengan en cuenta que cuando una persona es aforada bien judicial o bien política, el tribunal que va a instruir y a enjuiciarle es una alta instancia judicial, que puede ser un Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal Supremo. Si fuera una persona normal, iría por todas las instancias judiciales. Yo creo, en síntesis, y no sé si me están entendiendo, que la pérdida de opciones de recurso también es un no privilegio. ¿Por qué centrarnos en el tema del aforamiento? Cierto es que no es lo mismo. Hablo del aforamiento judicial, que creo que es lo que me compete aquí. Si hablamos del aforamiento político, me van a decir todos que ha habido un caso manifiesto en España, que no se ha tratado con la misma vara de medir a distintas personas políticas, cada una de un partido diferente. Puede ser, pero piensen que el no aforamiento, que a lo mejor, quizás lo mejor sería nadie aforado, iríamos todos por los cauces judiciales correspondientes, pero que también el aforamiento conlleva pérdida de la posibilidad de recurrir en determinadas instancias. Lo dejo abierto por lo menos para que todo el mundo piense que a lo mejor no es la panacea del siglo el hecho de estar aforado. Bien. Juan José, has agotado el tiempo. Estoy de acuerdo con el magistrado que es peligrosísimo darle un micrófono a un abogado. Lo agarra, lo hace suyo y no lo suelta. Y además quería, bueno, yo no soy moderador, no debo entrar en el debate, pero evidentemente yo creo en la independencia del Poder Judicial de cada juez, del juez que está en San Fernando, en Chiclana, en la Audiencia Provincial, del juez que ejerce su función jurisdiccional. Me refería a la independencia en cuanto al tiempo. Don José Pérez Gómez tiene la palabra. Pues muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias a la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes por invitar
a la Asociación Francisco de Vitoria, a través de Francisco, y en concreto a mí, a acudir a nada más y nada menos que a San Fernando, que deben saber todos ustedes que para los que no somos de aquí es un lugar muy especial también en nuestro corazón, porque lo tenemos, esta zona y en concreto esta ciudad, como el origen del constitucionalismo español. En consecuencia, es un orgullo y es un privilegio acudir a esta ciudad y hablarles a ustedes que durante tanto tiempo han mantenido interés por cuestiones de esta naturaleza política y de naturaleza social y por la cultura en general. Dichas estas breves palabras de introducción, lo primero que tenemos que discernir para hablar de independencia judicial, que es lo primero que se nos requiere, es distinguir de qué independencia judicial estamos hablando. Como ha apuntado Francisco y ha apuntado también mi compañero Juan José, cada juez o cada magistrado, cada magistrada que está en su juzgado, que le llevan a ustedes el asunto de su herencia, un problema con la comunidad de propietarios, un problema penal, un tema laboral, un tema con la administración, ese hombre o esa mujer que está ahí resuelven su asunto con absoluta independencia. Nadie influye. Si ustedes pierden, dirán que es muy malo y se ha equivocado. Si ganan, dirán que es un gran juez. Pero en todo caso, lo ha hecho con su absoluta independencia y con absoluto conocimiento de las normas jurídicas que tiene que aplicar. Deben ustedes también saber, o debéis vosotros saber, si me permitís, que la Judicatura española está integrada por 5.000 hombres y mujeres de una preparación extraordinaria y tremendamente trabajadores. Es muy raro, pues yo no conozco ningún juez que no trabaje mañana, tarde y fines de semana. Es lo habitual. De forma tal que ese primer aspecto de la independencia del magistrado que resuelve el asunto está en España absolutamente garantizado. Cuestión distinta, mucho más problemática, es la que ha apuntado Francisco en relación con la intervención del poder político en la justicia. Y es un tema muy complejo, porque lo primero que nos podemos plantear es qué interés puede tener el gobierno, en sentido amplio, en intervenir en la justicia. Es muy sencillo. Como ha explicado Francisco, ha apuntado también, la democracia es un sistema de contrapoderes. En la medida que yo, poder político, soy más fuerte, yo, poder legislativo, puedo regular el poder judicial, puedo adoptar ciertas medidas para controlar ese poder judicial. Evidentemente, las medidas que se adoptan no son burdas. Y no se trata de que el presidente del Gobierno llame al juez, quien sea, o a un miembro de un vocal del Consejo General del Poder Judicial para que adopte una determinada medida. Eso así no se hace. Hay una cultura de agradecimiento, una cultura de nombramiento, que es la que es necesario evitar. Por un principio fundamental que además las 4 asociaciones que estamos aquí representadas tenemos muy claro y hemos puesto de manifiesto desde hace ya varios años en varias notas comunes, por una mejora del Estado de Derecho y por una mejora de la vida de los ciudadanos en España. No puede ser que España, estamos nada más y nada menos que en la isla de San Fernando, sea apuntada por Europa, por la Comisión Europea, como el país, uno de los países en los que estamos dentro de Europa a la cola de la independencia judicial, por detrás de Bulgaria, de Croacia y de Eslovaquia. Esos son los 3 países que, según el año 2017 de la Unión Europea, tienen menos independencia judicial que España. El informe Greco, el informe de Estados contra la Corrupción, también dice que es necesario apuntalar la independencia judicial. Estoy hablando no de esta independencia judicial de los jueces y magistrados en cada juzgado, sino de la organización. De esos hilos que mueven el poder y que mueven el Estado, que todos sabemos que están ahí, pero no sabemos exactamente cómo se manejan, pero sabemos que se manejan. De eso es de lo que estoy hablando. ¿Cómo se puede controlar el Poder Judicial? Bueno, pues si hay un órgano que dirige el Poder Judicial, que es el Consejo General del Poder Judicial, en la medida que los políticos designemos a los miembros de ese Poder Judicial, de ese órgano, más fácil tendremos control, más sencillo será el control sobre el órgano.
La Constitución establece que el Consejo General del Poder Judicial debe estar integrado por 20 personas. 8 necesariamente nombrados por el Congreso y por el Senado, 4 y 4. Y los otros 12 remiten a una ley orgánica, pero siempre se entendió que correspondía a su designación, siempre se entendió al principio, a los jueces y magistrados. Así se hizo en la primera norma de 1980, que también ha sido apuntado por Francisco, pero llegó un momento en el que se produjo un problema. Fue en la época de Felipe González, primer gobierno socialista. Y yo lo entiendo, ¿eh? Yo entiendo lo que pasaba en aquel momento. La judicatura en aquella época, estoy hablando del año 80, era, hay que reconocer, que era una judicatura, digamos, de un pensamiento político muy de derechas. Que los jueces designaran a los jueces suponía que el Partido Socialista, en aquel momento con mayoría absoluta, dijera, oye, yo no puedo hacer la reforma de país que yo quiero hacer porque el Poder Judicial no lo controlo. ¿Qué hizo? Una de las varias cosas que hizo, alterar ese modo de nombramiento para designar a los magistrados. Bueno, el Constitucional declaró que eso era conforme a derecho, y a lo mejor se puede entender por una cuestión de Estado, de política de Estado en aquel momento, la necesidad de modificar las estructuras del Estado, ese tipo de cosas. Pero es que han pasado muchísimos años, estamos ya en el año 2019, han pasado pues 30 años o 40 años. Las matemáticas nunca han sido mi fuerte. Ahora ya podemos hablar de otra cosa. Ya no es cierto que la carrera judicial sea una carrera de derechas integrada por magistrados todos muy carcas, todos con una solemnidad, ¿no? Ahora la carrera judicial es un reflejo de la sociedad española. Ahí estamos, hombres y mujeres de todas procedencia social, que lo único que hemos hecho es acceder a esta carrera por vocación y por estudio. Se puede cambiar el sistema. En esto estamos de acuerdo todos. La modificación de este sistema, es que no me quiero ir muy de tiempo porque tengo ahí un reloj que me está amenazando. Ahora ya sí lo ves, ¿no? Bueno, esa modificación, las cuatro asociaciones, todos los jueces representados en España, entendemos que debe ser volverse al sistema primero, aquel que determinaba que 12 magistrados debían ser elegidos por jueces y magistrados. Entre jueces y magistrados, por jueces y magistrados. No ha podido ser. Se ha modificado recientemente la ley orgánica y a pesar de los ímprobos esfuerzos hechos por la asociación, en este caso la asociación, estoy hablando en nombre de la Asociación Francisco de Vitoria, que incluso amenazó con recurrir el nombramiento del señor Marchena como presidente del Consejo General del Poder Judicial. No amenazó, dijimos que íbamos a recurrir si hubiera sido nombrado. Eso ha generado esta polémica que ustedes conocen. Lo cierto es que a pesar de eso, y a pesar de que el Grupo Político de Ciudadanos estaba con la idea, la mantiene, y el Grupo Popular, después de que Pablo Casado llegara a su dirección, también ha determinado que está por este sistema, lo cierto es que el Congreso de los Diputados no ha tenido la mayoría necesaria y se sigue con el sistema anterior. Otro modo de intervención de la política en la judicatura, que es la designación del magistrado autonómico. En realidad, este magistrado autonómico se integra en la Sala de lo Civil y lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, que es el encargado de juzgar a los miembros del Parlamento, a los miembros del Gobierno, a los miembros del Parlamento de la propia comunidad autónoma. Bueno, chirría un poco, pero no creo que sea el problema fundamental. No creo que esos magistrados necesariamente carezcan de independencia. Yo me niego a pensar eso. Y luego hay una forma mucho más subrepticia de atacar a la independencia, que es a través de la adopción de normas jurídicas que desapoderan al juez. Se hace de una manera distinta. Se da más competencias a los letrados de la Administración de Justicia, se hace, como decía mi compañero, que no estemos bien remunerados, se designa jueces sustitutos que son profesionales de carrera. Hay muchas medidas que atacan esa independencia judicial. Y lo más grave, no va a dar tiempo casi a hablar de nada, pero en fin, lo más grave es la conciencia social del desapoderamiento del Poder Judicial que se está produciendo a través de la labor de los medios de comunicación. Yo llevo varios años de encargado de la comunicación de Francisco de Vitoria y he acudido con frecuencia a medios de comunicación, a radio, a televisión, con mucha frecuencia. Y muchas veces te sientes en un medio de estos como diciendo, oiga, que yo soy un poder del Estado. Tratan ustedes al Poder Judicial sin el respeto y la consideración que merece no la persona que está ahí, sino la alta función que desempeñamos. Eso se ha convertido en lo más normal del mundo. Ahora vemos
que unos magistrados dictan una sentencia y se pone una manifestación en la puerta de la audiencia porque no están conformes. Eso no tiene sentido. Eso altera el funcionamiento y eso altera el Estado de Derecho. Soluciones, y acabo para no seguir. Por supuesto. Soluciones a muy corto plazo. Primero, seguir convenciendo, como estamos haciendo a las asociaciones, de que es necesario cambiar ese modo de designación. También es muy importante que se dote a la carrera judicial de medios suficientes, fundamentalmente personales. En España hay 11 jueces por cada 100.000 habitantes. Es la mitad de lo que hay de media en Europa. Y lo tercero es que la progresión en la carrera judicial, no solo económica, sino también en la elevación, a subir de categoría, subir a otras instancias, a instancias superiores, sea más objetivizada, sobre todo, no al subir a instancias superiores, sino en la designación de los cargos. Otra cosa importante, que le voy a apuntar un dato para que vean cómo el Poder Judicial se va desapoderando sin que los ciudadanos se enteren. Hace no muchos años, un joven entraba en la carrera judicial y a los 2 o 3 años pasaba de juez a magistrado. Ahora están tardando en ascender la categoría de magistrado 10 años los compañeros. Y cuando ascienden, pues van a estos sitios que les digo, a estos que se llaman JAT, jueces de acción territorial, en los que no tienen estabilidad ninguna y prácticamente son sustitutos. Tengo muchas más cosas, pero si no, me he pasado de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Marcos, tiene la palabra. Sí. Vale. Buenas tardes. En primer lugar, quería pediros disculpas a todos por mi demora. La verdad es que se me metió en la cabeza que era en Jerez y en Jerez estaba a las 7 menos cuarto. Entonces, te llamé por teléfono, pero no debías poder coger el teléfono. Pero, en fin, estoy aquí y agradezco la amabilidad y la flexibilidad. Pues la verdad es que uno de los temas que iba a tratar, que a mí me resulta muy importante, es el de los últimos que acaba de tratar mi compañero, empezando por el final, que es el de los medios de comunicación. Pero voy a procurar no mezclar de los 3 grupos de materias que tenemos. La independencia, sin lugar a dudas, es el tema más importante. A mí particularmente me preocupa mucho. A la asociación mía, por supuesto. Se han dado últimamente casos muy alarmantes. Y antes que se me olvide, quiero decir que la independencia de los jueces tienen que percibirla a los ciudadanos. Eso es muy importante. Eso que se dice, no solamente hay que ser bueno, sino que hay que parecerlo. Los ciudadanos tienen que percibir que los jueces son independientes. Y eso actualmente, a juzgar por los medios de comunicación, no se está percibiendo. Mirad, yo, aprovechando que, bueno, esto está cerca de Jerez y Francisco en la presentación dijo que yo había estado destinado efectivamente en Jerez, pues allá por el año 85, efectivamente, me tocó a mí de compartir cierto protagonismo con el entonces alcalde de Jerez, y os acordáis todos de la famosa frase de la justicia un cachondeo, ¿no? A propósito del chalet de Bertín Osborne. Pues no es un cachondeo la justicia. Pero la verdad es que para el alcalde de Jerez y para muchos ciudadanos de Jerez, en aquel momento les dio la impresión de que cuando se acordó paralizar la demolición no era independiente el juez, porque estaba sometido a la influencia de los abogados, del cantante, porque tenía más poder, más medios económicos, mejores abogados, etcétera, etcétera, y se transmitió esa imagen. Y eso es muy grave y eso es muy importante, que los ciudadanos no perciban, porque si no, nos cargamos el Estado social que tenemos de derecho. Porque la independencia es un pilar básico y actualmente es muy grave, está en entredicho. Mirad, cuando el asunto famoso de la manada y amigos pues me preguntaban, sabían mi profesión, qué opinaba. Yo decía, bueno, entre otras cosas, desde el año 89 yo no trato materia penal, digo, pero tampoco conozco el asunto, por tanto no lo sé. Pero basta con que la decisión la haya tomado un tribunal, que además ni siquiera fue un tribunal unipersonal, para que a mí me merezca todo respeto. Además, existe un sistema de recursos y, por tanto, todavía no se ha dicho la última palabra. Para mí lo grave es que el clamor popular que se suscitó contra la sentencia de la manada era que los ciudadanos solamente admitían una posibilidad, una hipótesis, que el tribunal fallara como ellos creían que tenía que fallarse.
recordarlo. Todas las manifestaciones, que no había ni dado tiempo de leer la sentencia. Como yo no la conozco, por supuesto no estoy diciendo nada ni a favor ni en contra de la sentencia, sino el dato es. Y eso enlaza con lo de los medios de comunicación que decíamos. Marco, desde el propio ministro catalán hizo unas declaraciones Sí, muy graves. absolutamente ofensivas Gravísimas. al magistrado disidente. Gravísimas, efectivamente. Y entonces eso es algo muy importante, muy grave. ¿Dónde está el Consejo del Poder Judicial en esos momentos respondiendo frente a esos ataques? Los ha habido también. Frente a la jueza del caso Zaplana. Lo sabéis todos, está muy reciente, muy de actualidad. Los ataques al magistrado de Prada. No lo voy a defender por el hecho de que sea de mi asociación, pero bueno, fue de la sentencia Gürtel. Dio lugar a la caída de un gobierno, a una histórica moción de censura. Pero, hombre, fue una sentencia de 3 magistrados que está ahí, que es recurrible. Y todos están comprometidos a esa independencia. Y todos tienen que colaborar para evitar que el ciudadano tenga esa imagen. Porque si el ciudadano tiene la imagen de que el Poder Judicial no es independiente, no va a creer en la justicia y va a ser imposible la convivencia. Yo siempre he pensado, cuando alguna gente me decía, bueno, ¿y cuál es la función de los jueces respecto de la justicia? Y yo, sinceramente, os digo una cosa. Llevo 39 años de juez. Dudo que realmente, en muchos casos, los jueces podamos hacer justicia. Porque resolvemos, conforme a los hechos que nos presentan, lo que se prueba y conforme a eso resolvemos. Pero sí que los jueces hacemos una cosa muy importante, pacificamos. Ponemos fin a la discusión del litigio. En ese sentido se crea paz. Si no creemos en la independencia de los jueces, esa paz no será posible. Y será la ley de la selva, de la juzgada. La independencia, el Consejo General del Poder Judicial no es el Poder Judicial. El Poder Judicial somos los jueces ejerciendo nuestra función. Pero es verdad que es muy importante el órgano de gobierno que es el Consejo del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque es el que hace nombramientos de cargos muy sensibles del Poder Judicial. Realmente lo que más ha salido, salvo casos como el de la Manada y algunos más, lo que más ha llamado la atención a la ciudadanía respecto de la independencia del Poder Judicial son casos, no nos engañemos, que se residencian en el Tribunal Supremo. Y los magistrados del Tribunal Supremo son nombrados a dedo por el Consejo del Poder Judicial. En la medida en que diseñemos una correcta composición del Consejo General del Poder Judicial y unos determinados, unos concretos criterios de nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo, estaremos garantizando esa independencia y estaremos garantizando que no se sometan a la manipulación de los partidos políticos. Pero hay otros problemas que en la actualidad a mí me preocupan respecto a la independencia del Poder Judicial. Y son temas que se han retocado de alguna manera en la Ley esta 4 de 2018, de 28 de diciembre, de los días de los Santos Inocentes, efectivamente, y un tema sobre el cual todas las asociaciones están todavía ahí encima y se le ha pedido ahora recientemente, un comunicado muy reciente, se le ha pedido a la ministra la reforma y la contestación de la ministra ha sido, hombre, una ley que se acaba de aprobar en diciembre no pretende que se vaya a modificar a las pocas semanas. Respuesta literal de la ministra, que la tengo aquí conmigo. No la ministra, la respuesta. Por ejemplo, los jueces en práctica, al final de su periodo de práctica, pues colaboran, es decir, practican, poniendo sentencias junto con jueces titulares. Pero en el último periodo firman las sentencias, por lo tanto, resuelven los casos. El presidente del Tribunal Superior de Justicia tiene que elaborar un informe sobre la actuación de esos jueces. Ese informe lo eleva al Consejo General del Poder Judicial. Yo me pongo en lugar de esos jueces a la hora de resolver, sabiendo que me van a evaluar y van a emitir un informe. Eso no tiene mucho que ver con la independencia de ese juez o de esos jueces. Los jueces de adscripción temporal, que también habéis mencionado aquí, son jueces que han sacado su oposición. En mi época eso no existía. Plaza que quedaba desierta, plaza que se sacaba a concurso y plaza que pedían.
Los jueces que ya estaban en la carrera y las que dejaban libres pedían los de las últimas posiciones. Los jueces de adscripción temporal son jueces prácticamente temporales, tienen una inseguridad laboral total. Y todo el mundo que tiene una inseguridad, trasladarlo al tema laboral. Yo fui durante unos años magistrado de lo social. Pues un trabajador temporal es un trabajador que está mucho más sometido a la dependencia de la autoridad empresarial, del empleador, del empresario. El trabajador fijo tiene muchas más garantías sindicales, muchas más defensas sindicales. Por tanto, los jueces de adscripción temporal son jueces que la regulación de ellos tiene que ser muy cuidadosa para evitar que puedan estar sometidos a ciertas dependencias y, por tanto, a los informes que de ellos se tengan que evaluar. Los aforamientos que aquí habéis comentado, mis compañeros, pues el aforamiento judicial, pues yo puedo hablar de eso. Yo estoy de acuerdo. Yo puedo hablar incluso personalmente. Yo estoy de acuerdo. El aforamiento nos puede perjudicar porque, bueno, ahora se ha quitado ya la responsabilidad civil de los jueces, pero antes existía y era de única instancia. Y cuando alguien demandaba, exigía responsabilidad civil a un magistrado, pues lo veía el Tribunal Superior de Justicia y no cabía recurso ninguno ante el Tribunal Supremo. De modo que yo creo que los aforamientos incluso nos pueden perjudicar. Y por último, porque se ha acabado el tiempo, respecto a la independencia judicial, el tema de la modificación que están pidiendo, la derogación que están pidiendo todas las asociaciones del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La limitación de los plazos de la instrucción procesal en los casos de corrupción. Esa fue una clarísima manipulación, una clarísima injerencia, en este caso del Poder Ejecutivo, pero también del Poder Legislativo, porque se aprobó en ley, respecto de la labor de investigación de los jueces de instrucción en los casos de corrupción. Y así se han tenido ya que archivar algunos casos realmente clamorosos. Muchas gracias, magistrado Blanco Leira. Tiene la palabra don Conrado, de Foro Judicial Independiente. Tenemos aquí un pequeño problema con despacio, sí. Vamos, nos apañamos. Pero lo vamos solventando. Estamos acostumbrados a trabajar en salas pequeñas y despachos pequeños, así que tampoco es una novedad. Bien, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por habernos invitado y sobre todo porque nos anima mucho a los jueces que haya interés por los problemas de la justicia. Nosotros pensamos que en realidad esto le importa a todo el mundo un pimiento, ¿no? A veces tenemos esa sensación y, por tanto, este tipo de actos nos sube un poquito la moral, sobre todo porque alguien nos quiera escuchar las lamentaciones, porque últimamente no damos más que lamentaciones. Y a mí me gusta intervenir el último porque así me ahorro muchas cosas. Mis compañeros han expuesto muchos problemas que efectivamente son los que afectan a la independencia de la justicia. Y yo voy a intentar responder entonces a las preguntas que se nos hacen aquí. Si avanzamos o retrocedemos con respecto al año pasado, porque tuve la suerte también de estar aquí el año pasado y dije que estábamos muy mal y la pregunta es ¿qué tal estamos este año? Recuerdo que el año pasado dije que el objetivo era el objetivo del sistema debe ser obtener una justicia independiente y eficaz. Independiente no significa nada por sí solo, sino es eficaz. Una justicia independiente e ineficaz no sirve para nada. Y la eficacia es condición sine qua non para que haya eficacia, tiene que haber independencia. Porque una de las funciones fundamentales que se atribuye a la justicia es proteger a los ciudadanos frente al poder, junto a resolver los conflictos de los ciudadanos. Y claro, no difícilmente vamos a poder resolver problemas frente al poder si dependemos del poder o si el poder nos tiene controlado. Recuerden que la función de la justicia siempre está en el núcleo del poder. Es una función que las medias, de donde proceden los estados modernos actuales, a través del Estado absoluto y posteriormente los estados burgueses parlamentarios, era una función que se asociaba siempre al poder real. Y además con cierto prestigio. El problema que se planteaba es qué ocurría si la injuria venía del rey, que es siempre el gran problema, ¿no? Y en España tenemos instituciones muy interesantes que ya, en medievales, como la Justicia de Aragón, que ya resolvían este problema creando una persona independiente que podía parar al rey y que de hecho lo paró en varias ocasiones. Bueno, pues ese es el planteamiento. Necesitamos justicia independiente porque tiene que ser eficaz para cumplir una de sus funciones importantes. Y necesitamos una justicia eficaz. Y, ya lo digo, lo anuncié el año pasado y no me complace nada decir que tenía razón. Este año estamos peor. En la independencia y en la eficacia, en las dos cosas. La justicia
desde el año 85, pero sobre todo desde el año 2001, desde el Pacto por la Justicia. Yo siempre me acuerdo la frase, una de mis tierras, de mi madre, Extremadura, cuando se hablaba siempre de reunión de pastores oveja muerta. Pues el Pacto de Justicia de 2001 daba muy malos presagios para los jueces, y efectivamente yo personalmente pienso que ha habido un lento deterioro, o no tan lento, deterioro de la justicia desde entonces, y es imparable. Y esta situación de deterioro nos ha llevado actualmente a una situación de colapso judicial. Estamos colapsados. No hay ningún asunto, ninguna pretensión que un ciudadano presente ahora mismo ante un tribunal español que pueda resolverse en menos de 4 o 5 años, con suerte, o muy pocas. La mayoría tienen unos tiempos de resolución que prácticamente frustran la capacidad de conseguir el resultado de proteger al ciudadano en sus derechos. Y esto tiene consecuencias económicas importantes, porque los bancos, obviamente, como saben que si no cobran su deuda, pues van a tardar muchísimo en obtener una respuesta judicial. Si es que la obtienen, pues incrementan las garantías, incrementan los precios, rechazan operaciones por falta de garantía. En los propios tráficos del comercio, en el tráfico habitual, se exigen más garantías de lo habitual. Es decir, hay un incremento del coste y una disminución de las prestaciones en función de que no hay un sistema judicial que funcione. Incluso hay disminución de inversiones. Y la pregunta que se harán ustedes es, bueno, ¿y si estamos en colapso, cómo es que no nos hemos enterado, ¿no? Es decir, porque cuando hay una catástrofe, se cae una casa o se hunde algo, parece que no debería pasar desapercibido. Esta es una buena pregunta, y lo conecto con la desmoralización que al principio nos produce a los jueces, el que nadie nos presta atención o nos llame exagerados y demás. Bueno, hay unas explicaciones. Al contrario que el sistema hospitalario, que todo el mundo se imagina que alguna vez va a estar enfermo y por tanto le preocupa mucho que salgan los periódicos noticias sobre que le diagnostican un cáncer y tarden como 8 meses en empezar a curárselo, cuando ya prácticamente lo que pueden hacer es tramitar la defunción. En el sistema, nadie se imagina que va a estar metido en el sistema judicial. Bueno, realmente eso de que a mí yo nunca he estado en el juzgado es una frase que a mí me han dicho en muchas ocasiones, y digo, hombre, en el juzgado tampoco se contamina uno, ni están solamente delincuentes. Todo el mundo que tiene un problema, pues va a resolverlo y pide justicia. Bien, pero nadie se imagina en el juzgado. Entonces, de hecho, el porcentaje de personas, de ciudadanos que acuden al juzgado es relativamente pequeño con respecto al total de la población. Y eso hace que para el total de la población el problema en los juzgados pase más desapercibido. Además, a todo se acostumbra uno. A fin de cuentas, pues bueno, el banco dice, si van a tardar el juzgado 10 años en resolverme el problema, pues aumento las garantías. Claro, y yo pago más y tal. Pero al final se acaba viendo como normal lo que no tendría que ser si funciona bien la justicia. Es una capacidad humana de aceptar, si la comida empeora de calidad, nos vamos acostumbrando a la comida mala, lo que no nos acostumbraríamos a que no hubiera comida, obviamente, porque nos vivíamos de hambre. Pero al empeoramiento de la calidad de las cosas, o al cambio de las cosas peor, al final se acaba uno acostumbrando, no se acuerda de cuando era mejor, y bueno, y se acaba aceptando. Y además, un tercer factor es que el mundo jurídico está completamente desunido. Yo he participado en muchas reuniones intentando que letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, jueces, fiscales, abogados, rememos todas las mismas direcciones. Pero los intereses de esos colectivos son muy dispares y ha sido muy complicado ya, por ejemplo, actualmente unirse con los fiscales. Con el resto de los colectivos, los contactos han sido un resultado y, por tanto, pierden mucha fuerza estas reivindicaciones cuando únicamente se hacen por parte de los jueces, y además cuando mezclamos reivindicaciones personales y tratamos de convencer de que son necesarias de medida, que lo son. Y además yo soy partidario de defenderlas sin ningún tipo de complejo, como se ha puesto aquí de relieve. Y esta es la situación. Estamos peor y estamos colapsados. Y las causas, pues tenemos un Consejo General del Poder Judicial, ya se ha puesto aquí, que además que responde a unos intereses completamente espurios de mejorar la justicia, es el órgano de gobierno que va contra los jueces, en vez de mejorar la justicia, trata de parchear los problemas, de resolver el problema de la falta de jueces que aquí se ha denunciado, aumentando, diciendo, bueno, pues ponga usted más sentencias. Bueno, pero es que así no van a salir tan buenas. Bueno, y eso que me le importa, usted ponga sentencias. Es, por ejemplo, el mensaje que se nos está transmitiendo. Que sean buenas, malas, que usted le razón al que la tiene o al que no le dé tiempo a saber ni quién tiene razón, eso al Consejo le importa un pimiento, con tal de que le salgan las estadísticas y aumente el número de asuntos resueltos sin tener que aumentar el número de jueces, que es uno de los graves problemas que tiene. Y, por supuesto, el intervencionismo de la política. Es decir, el poder nunca se ha resignado a perder una de sus facultades claves históricamente, que es la justicia, ni a que los jueces sean independientes ni que le puedan fastidiar.
y también se han puesto aquí de relieve muchos mecanismos a través de los cuales en España sigue conservando el poder político, capacidad para influir en la justicia. Ojo, yo no estoy hablando de la independencia de los jueces individuales. Es cierto que los jueces individualmente depende de cada uno ser o no independiente. Pero, hombre, lo que no se puede pedir a los jueces es que sean héroes. Es decir, no es lo mismo ser independiente cuando todo el sistema te protege que ser independiente sabiendo que está en juego tu carrera, tu profesión, tu posibilidad de ascender o tu posibilidad de moverse. Y es que ahora mismo a los jueces se nos está pidiendo ser héroes. O por lo menos se nos está estimulando a que no seamos tan independientes. Y esto es la realidad que hay. Por tanto, y respondo a la pregunta, ¿utopía o realidad? La independencia va a ser siempre una utopía, porque no está en ningún sitio. La independencia judicial ahora mismo no está en ningún sitio y no voy a decir ni se le espera, porque, hombre, sería ya demasiado pesimista y no me gusta ser pesimista. Pero es una utopía, es un ideal que todavía no está, es un ideal que hay que perseguir. Bien, siendo una utopía, ¿hay suficiente independencia en España? Que a mí no me gusta hablar, ya lo dije la otra vez, de sí o no, sino de 1 a 10, pues yo daría un 5, un 6 a la independencia de España, un 4, 4,5, en fin, no sé, ya podríamos ahí discutirlo, creo que no tiene tanto interés. Bien, la independencia existe todavía en España, en conclusión. Está siendo asaltada, está siendo abordada. Llevamos 13, 14, 15, 16 años, más quizás, depende cómo contemos, da igual, atacada. Pero todavía resiste y todavía existe. Aunque está sufriendo mucho su imagen, aunque nos está costando mucho trabajo defenderla, pero podrán, y podríamos citar aquí montones de ejemplos, y luego surge, pues podríamos hablar de algunos, en donde existe. Así que todavía existe, pero este año está peor y el año que viene también, porque ya no tiene arreglo, y menos con unos políticos que están preocupados en otras peleas y demás. Y está llegando en algunos puntos muy graves. Termino simplemente recogiendo lo que se ha dicho antes de la situación en Cataluña. No se está dando publicidad a lo que está pasando en Cataluña, salvo estas escenas de tirar excrementos y demás a las puertas. Pero en Cataluña está habiendo auténticas situaciones de acoso a los jueces, especialmente a los que están en los pueblos. Es decir, se están actuando como héroes. Héroes en mayor o menor medida, pero están resistiendo a acosos, menosprecios, bloqueo de los órganos judiciales, aislamiento, especialmente los que están, no tanto los que están en la capital, que también, pero los que están en las afueras. Entonces, esto se puede ir extendiendo o esto se puede ir agravando en el futuro porque los sistemas de protección de la independencia judicial en España son muy endebles y el sistema judicial es muy ineficaz. Y estoy escuchando ya por ahí en la historia de algunos políticos que nos estuvimos reuniendo a raíz de intentar convencerles de que una solución importante es cambiar de consejo, de que, hombre, si la justicia no funciona es culpa de los jueces y lo que hay que hacer es asumirla nosotros. Y ese es un discurso que está empezando a recorrer algunos, que está empezando, ya no intentan ni justificarse, lo contrario, reclaman que como no somos capaces nosotros de resolver el problema o de ser eficaces, que ellos lo que tienen que hacer es asumir más competencias. Y por mi parte... Muchas gracias, don Conrado. Pasamos al segundo bloque, que tiene por temática igualdad y justicia. Realmente, la igualdad de todos ante la ley es una vieja aspiración de las sociedades democráticas avanzadas. Vuelvo al tema del aforamiento, que para mí es esencial. Aforamiento y corrupción es que van de la mano. Y ahí es donde está el epicentro de todo el problema de la politicidad de la justicia. En España tenemos casi 250.000 aforados, 232.000 fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policías autonómicas, locales y tal. Y el resto, unos 17.600, pues jueces, fiscales, instituciones, Consejo de Estado, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, familia real salvo Su Majestad el Rey, que es constitucionalmente inviolable. Esto es lo que hay. Se ha dicho aquí de que no es una situación tan privilegiada y aunque sea un poco anormal que el moderador responda, como es una tarde un tanto atípica, voy a dar una respuesta. Lo que queremos en la ciudadanía es que seamos todos muy iguales ante la ley, que los privilegios no son del siglo XXI,
no son del siglo XXI. Y por tanto, claro, si quien puede huye del juez natural predeterminado por la ley y se afora a un tribunal especial, es que algo hay. Algo hay. Y nos tendrán que explicar qué diferencia hay entre la justicia que administra el magistrado del Tribunal Supremo, que juzga al aforado, y el magistrado de la Audiencia Provincial o del Tribunal Superior de Justicia en la comunidad autónoma que juzga a su aforado. Que además las comunidades autónomas van a proponer a 2 magistrados para ese tribunal en caso de aforamiento. El tema huele mal. Fuera de nuestras fronteras la situación es muy distinta. En Alemania, Reino Unido y Estados Unidos no hay ningún aforado. En Francia, el presidente de la República, el primer ministro y los órganos, los consejeros, los miembros del gobierno. Y en Italia, en la República Italiana y en la República Portuguesa, solamente el presidente de la República. Luego estamos, en fin, absolutamente descolocados con el resto de los países occidentales de nuestro entorno. Y yo les quiero preguntar si es igual la justicia para todos o existe una doble o triple vara de medir. Si es igual la justicia para los políticos y banqueros que para el resto de los ciudadanos. Hay una justicia para ricos y otra para pobres. Esto es la primera pregunta, pero además quiero plantear otra cuestión, que es el de la violencia de género. Este es un tema complejo y polémico. Empiezo por decir que la violencia de género es la más despreciable y aberrante expresión de la desigualdad entre hombres y mujeres en la sociedad actual. Es un problema estructural de nuestra sociedad, producto implantado en la cultura de hombres y mujeres, porque al ser cultural, se transmite incluso por muchas madres a los hijos y a las hijas el machismo de nuestra sociedad, machismo que no es más que la dominancia, la supremacía del hombre sobre la mujer. En 2 palabras, estoy, en fin, simplificando mucho el tema. Ha contribuido mucho a la marginación de la mujer la legislación que hemos tenido hasta fechas muy recientes. Concretamente, voy a comentar algunos artículos que felizmente derogados del periodo del 70 al 75. El artículo 57 del Código Civil decía que el marido debe proteger a la mujer y ésta obedecer al marido. El artículo 58 que el domicilio del marido sería conyugal, por lo que la mujer debía de seguir al marido y fijar la residencia donde éste hubiera fijado el domicilio. El 321 subordinaba al arbitrio del padre, del pater familia, a las mujeres menores de 25 años que querían independizarse. El artículo 61 exigía el permiso marital de la mujer casada que quería disponer de sus propios bienes parafernales. El Código de Comercio requería la licencia marital para la mujer que quería ejercer el comercio. No obstante, el marido era quien tenía la administración de la sociedad conyugal. La guinda del pastel, si me permiten la expresión, es el Código Penal, una figura que hunde sus raíces en el derecho histórico, en el derecho romano, pervive el derecho medieval, que es la venganza de la sangre. El Código Penal de 1870 establecía que el pater familia, que siempre es su nombre, si sorprendía a su mujer en un acto de adulterio, pues podía matarle a ella y al camarada. Este privilegio fue eliminado en 1963, ya en el tardofranquismo. Bien, esta cobertura legal
retroalimenta una cultura machista que se perpetúa en una memoria colectiva que sigue estando viva, porque vivos están los que transmiten todavía esta cultura. Esto es muy importante. Pero este debate es plenamente jurídico, esencialmente jurídico, y la pregunta que yo quiero plantearle es esencialmente jurídica. Es un asunto complejo, polémico, que está en la calle, que nos pregunta. Los abogados somos los grandes catalizadores del sentir social. Y bueno, pues son continuas las preguntas que nos plantea y que yo les planteo a ustedes, y además tenemos un magistrado experto en violencia de género. Ha habido una sentencia reciente, la 677 de 2018, que ante una disputa al salir de una discoteca una pareja, bueno, llega al Supremo por recursos del fiscal y el Supremo condena a la mujer por violencia doméstica a 3 meses de prisión y otras accesorias que no vienen al caso, y al marido por violencia de género a 6 meses. Y bueno, pues algunos me preguntan escandalizados dónde está la igualdad del artículo 1.1 de la Constitución como valor superior del ordenamiento jurídico, del artículo 14, que es un derecho fundamental, o el derecho fundamental de la presunción de inocencia del artículo 17. Bien, pues, esta es la pregunta que yo le formulo aquí a los magistrados. Adelante ahora don José Pérez Gómez. Muy bien. De la Asociación Francisco de Vitoria. Pues muchísimas gracias, Francisco. Intento responder a las preguntas. Voy a dejar lo de la violencia de género para el último momento de mi intervención, porque yo les tengo que confesar que en esto soy poco más que un ciudadano lego. Poquito más sé, pero estando al lado de Juan José, voy a preferir que sea él el que nos lo exponga, porque es una primera autoridad en esta materia. Yo, en todo caso, haré unas pinceladas para que no se quede fuera mi opinión. Será mi opinión personal, porque la Asociación Francisco de Vitoria tampoco tiene formada una opinión concreta sobre este asunto, más allá del pleno respeto a la ley y a las decisiones de los tribunales, en este caso del Tribunal Supremo. Pero si os parece, empiezo por los aforamientos. Yo lo digo muy claramente, yo estoy en contra de los aforamientos. Yo entiendo que no hay motivo ninguno para que yo no sea juzgado por el juez de su caso, por el juez que corresponda de instrucción de mi domicilio, en fin, donde cometa el supuesto hecho delictivo, el juez natural que corresponda. Entiendo que el aforamiento, ya sabéis vosotros que la razón de ser del aforamiento no es otra que permitir el libre ejercicio de sus obligaciones representativas, sus obligaciones en pro de la comunidad por las personas que tienen estas funciones, sin que puedan ser molestados en las mismas de forma injustificada. Por eso existe el aforamiento, para que sean tribunales especializados los que reconozcan, o tribunales que se considera que saben más, los que conozcan de los supuestos hechos delictivos de estas personas. Pero yo creo realmente, si he dicho al principio de mi intervención que la planta judicial española está integrada por jueces y magistrados, todos con una extraordinaria preparación y con criterios fundados en derecho, considero que ese es un privilegio inadecuado en casi todos los casos. Si me apuran, menos en el caso de los miembros del Gobierno en sentido estricto, presidente y ministros y quizás los diputados, creo que está fuera de lugar. Nosotros, cuando nos han preguntado en la asociación sobre este tema, lo que yo recuerde, siempre hemos estado a favor de la supresión de los aforamientos, ya digo, por lo que a nosotros respecta, por lo menos como jueces y magistrados. La otra cuestión que me preguntabas es si hay o no hay igualdad, si hay justicia para ricos o hay justicia para pobres. Pues no. El juez no hay diferencia ninguna. El juez, cuando se encuentra frente a un determinado caso, resuelve, como ha dicho mi compañero Marcos, con arreglo a lo que se le plantea en ese caso. Existe lo que se denomina el principio dispositivo. Los jueces tenemos que resolver conforme a las pretensiones de las partes y a los argumentos que las partes nos dan. En consecuencia, para el juez, la condición de rico o menos rico
de la persona que litiga es irrelevante. De hecho, existe todo un sistema de justicia gratuita para favorecer la protección jurídica a través de los abogados correspondientes de las personas con menos recursos. Eso es así. Cuestión distinta es que las personas con mayor poder adquisitivo, del mismo modo que tienen un mejor coche y viven en una mejor casa, puedan acceder a un abogado de más experiencia que plantee las cosas al tribunal de una manera concreta. Pero eso no significa que haya justicia para ricos y justicia para pobres. Desde la óptica del juez que se siente en una mesa como esta y tiene dos señores a la izquierda y a la derecha, las partes son exactamente iguales. Veo que habéis reducido la intervención a 6 minutos en este caso. Sí, para ser más rápido, me parece fenomenal. Entonces, ya apuntado ese tema, las puertas giratorias, que antes no he podido hablar de ello, las puertas giratorias, la posibilidad de que un magistrado pase a prestar servicios en la administración pública y el regreso, es un elemento fundamental que decía Francisco en su integridad al principio. Decía que nosotros como ciudadanos podemos acceder a los cargos políticos, evidentemente. Pero claro, si después no podemos volver a nuestro trabajo, entonces ya no estamos en igualdad de derechos. Con lo cual, evidentemente, podemos regresar. Cuestión distinta, claro, nosotros tenemos que comer. Si nos vamos 4 años me llaman a mí para ser director general de Medio Ambiente, cuando pasen los 4 años, ¿de qué comen mis niños? Mi trabajo es este. Vamos a hacer otra cosa y esta la hago regular. Entonces, lo que hay que articular es el modo en el que debes volver. A lo mejor cargos especialmente sensibles, a lo mejor un periodo de transición en el que recibes una especie de pensión y no accedes a un puesto concreto. Evidentemente, si me voy al Ayuntamiento de Sevilla, no parece muy razonable que sea juez de lo contencioso del Ayuntamiento de Sevilla, pues a lo mejor habrá que enviarme a Granada y así de paso me voy a mi tierra. En fin, habrá que buscar sistemas que permitan que no se produzca, que el juez no esté contaminado por su trabajo anterior. Pero evidentemente los jueces somos ciudadanos y estamos en plenitud de nuestros derechos y podemos acceder a los cargos públicos pues como cualquier ciudadano y luego volver a nuestro trabajo normal. Y respecto a la violencia de género, miren, en España es evidente que es necesario, que ha sido necesario regular cuestiones atinentes a los derechos de las mujeres en las relaciones con los hombres. De toda la vida hay una disfunción y una superioridad manifiesta en la sociedad española sobre la mujer, del hombre sobre la mujer. Cuando hablamos de igualdad, ya con la Ley de Violencia de Género se pronunció el Tribunal Constitucional y hablaba de igualdad real y efectiva. Y esa igualdad real y efectiva permite una discriminación positiva en favor de las mujeres que por una tradición, que ha explicado muy bien, que no era una sola tradición, que estaba manifestada no hace más de 40 o 45 años en las normas legales, estaban subordinadas las mujeres al hombre. Eso es evidente y eso además es necesario para hacer una sociedad más democrática, más justa y en la que las mujeres lleguen a los puestos que se merezcan en virtud de su competencia, su trabajo y su interés y que haya absoluta igualdad entre el hombre y la mujer. Para eso es necesario hacer esas medidas de discriminación positiva. Sobre el distinto trato una de las consecuencias que tiene esta medida de discriminación positiva es el diferente trato que se da en determinadas disputas entre hombre y mujer cuando estamos hablando de pareja o expareja, que es la sentencia a la que se refería Francisco recientemente, en la que viene a determinar el Tribunal Supremo que cuando hay una disputa entre un hombre y una mujer, necesariamente, por ministerio de la ley, el hombre se considera que actúa desde un plano de superioridad y por eso se impone la sanción mayor. Ese es el voto mayoritario, esa es la doctrina del Tribunal Supremo, si bien existe una doctrina, en esa misma sentencia existen unos votos particulares en los que viene a decir que es necesario acreditar que concurre ese elemento que genera la desigualdad. La posición actual de la Asociación Francisco de Vitoria en relación con este asunto es el pleno respeto a la legislación y, por supuesto, la decisión del Tribunal Supremo y el pleno convencimiento también de que será la propia sociedad la que vaya evolucionando sus leyes y, de luego, el deseo absoluto de que se produzca una total igualdad entre los derechos del hombre y la mujer, para lo cual entendemos que es necesario este principio de discriminación positiva, por lo menos por ahora. Muchas gracias. Don Marcos, de Juezas y Jueces para la Democracia. Funciona. Perfecto, perfecto. Pues muy breve, empezando por lo último, por supuesto, JD defiende a ultranza el mantenimiento de la Ley de Violencia de Género. Fue declarada constitucional por el Tribunal Constitucional
Está ahí el caso ese que dice Francisco, que llamó mucho la atención, pero que, bueno, le llamaría la atención a quienes no hubieran leído la ley. Pero leyendo la ley está el Supremo, es verdad, lo de los votos particulares, pero el Supremo lo ha dicho bien claro. Está en la ley y nosotros estamos sometidos al imperio de la ley, los jueces. Por tanto, ahí no hay más que hablar. Pero en tema de mujer y englobado aquí en la igualdad y la justicia, sí que podemos hablar de la mujer en la carrera judicial. Y es una reivindicación que al menos mi asociación hace, que en los nombramientos, en la política de nombramientos del Consejo, y creo que ahora en la reforma de la ley de 4 de 2018, creo que se habla de alguna manera de eso, de tener en cuenta la condición de género en los nombramientos. Hay pocas mujeres en el Tribunal Supremo, hay pocas mujeres presidiendo audiencias, pocas mujeres con cargos en la cima de la carrera judicial, aunque yo a título personal creo que en parte es debido porque la mujer ha accedido tardíamente a la carrera judicial. Hablo exclusivamente de memoria, no tengo aquí el dato, pero creo recordar que hasta 1966 o algo así la mujer no podía acceder a la carrera judicial. Actualmente hay más mujeres jueces que hombres y la verdad es que están copando los primeros puestos, son más estudiosas o les va mejor en las oposiciones, están ocupando los primeros puestos en las oposiciones a la judicatura. Por tanto, esa es una reivindicación de la mujer del sitio que le corresponde en determinados cargos judiciales. La justicia de ricos y pobres, yo no la abordo desde el punto de vista que la acabas de abordar tú, para el juez. Yo eso me parece que claro, me parece una obviedad. Para el juez no entiende de justicia de ricos ni de pobres. Pero yo creo que, me atrevo a decir la palabra, sería la sociedad hipócrita si desconocemos, y mi experiencia desde luego yo me doy cuenta, cuando un asunto se le ha encomendado a un abogado o se le ha encomendado a otro abogado. Realmente yo estoy en un órgano colegiado y no voy a decir todas, pero casi todas las semanas, deliberamos un día a la semana, pues decimos que este asunto no lo ha llevado bien el abogado o qué bien ha llevado el abogado. Es decir, que una gran parte del éxito de un pleito le corresponde al abogado. Porque además tiene una labor muy, muy importante el abogado. Yo particularmente creo que es más difícil la labor del abogado que la labor del juez, porque cuando llega el cliente a su despacho, se entere del asunto y tiene que ser por dónde enfocarlo, porque según el enfoque por un lado o por otro, le va a determinar el ámbito de conocimiento del juez. Y por tanto, según que elija el tipo de acción que corresponda, va a determinar en alguna medida el éxito del pleito. Por eso, elegir un abogado o otro abogado no es realmente indiferente. Y bueno, pues normalmente en el foro los abogados que son conocidos porque ganan determinados asuntos, pues son abogados con unos honorarios mucho más elevados. Yo antes recordé mi época pues la vuelvo a recordar, mi época de Jerez, porque recuerdo que en aquella ocasión, pues no me acuerdo qué medio de comunicación de Jerez me preguntó en una entrevista, ¿y realmente la justicia es cara? Hombre, pues yo me puse a pensar, a ver, nosotros cobramos del Estado, somos funcionarios, las tasas es un porcentaje pequeño, entonces era un porcentaje pequeño, y yo dije, si la justicia es cara, pues pregúntenle ustedes al abogado. A lo mejor porque el abogado le tiene que cobrar una minuta, y yo no digo que sea cara ni barata, pues el abogado se valora a sí mismo, pero es verdad que el grueso del coste de la justicia es el honorario del abogado. Y, por tanto, justicia de ricos, justicia de pobres, pues realmente el que pueda pagarse, entre comillas, un buen abogado, pues a lo mejor va a tener más éxito. Como decía antes, nosotros resolvemos conforme a hechos y conforme a las pruebas que nos presenten para acreditar esos hechos. Y fuera de ahí, lo que no haya accedido a nosotros, porque el abogado a lo mejor no lo haya planteado bien, o porque no sea un abogado experimentado, no lo haya sabido plantear. Frente a eso, la asociación mía lo que sí reivindica es que se suba, bueno, se suba o se baje, no sé cómo sería, se modifique el nivel de rentas mínimas
para acceder a la justicia gratuita. Es decir, habría que potenciar en ese sentido, una medida podría ser potenciar la justicia gratuita y a la vez también remunerar adecuadamente a los abogados de los turnos de oficio, para que los abogados que cojan un asunto por el turno de oficio lo hagan realmente como si fuera un asunto de pago y que se entreguen. Yo, mi experiencia es que cuando un asunto viene con abogado de oficio se nota. Realmente, lo digo así, es mi experiencia personal, se nota. ¿Y qué otros temas? Los aforamientos, también totalmente en contra de los aforamientos. No tienen ninguna razón de ser, ningún sentido. Es más, yo creo que el aforamiento implica una cierta subestimación del juez natural. Entonces me parece incluso, desde ese punto de vista, ofensivo para la labor judicial. Muchas gracias. Don Conrado tiene la palabra de Foro Judicial Independiente. Muy bien. Sí, retomando lo que decía Marco, efectivamente yo me acuerdo siempre de la frase esa que corre por los foros, abogados y jueces y demás, de que la última palabra que se concede al condenado y responde, señoría, tenga en cuenta el abogado que me ha tocado. Que efectivamente es un factor muy importante de lo que puede pasar. No soy muy partidario de la solución, porque es un problema de igualdad efectivamente importante. El acceso a la justicia, efectivamente, yo el turno de oficio tengo mis reparos, porque gastamos dinero en promover pleitos cuando resulta que tenemos atascados. Promoverlos, sí al turno de oficio, pero a potenciar también habría que regular un poquito mejor el sector de servicios de la abogacía, que ahora mismo es, dentro de los servicios que perciben los consumidores y usuarios, el menos regulado, el menos protegido, el único que no exige todavía un contrato de arrendamiento de servicios como obligatorio, y que por tanto están muy mal definidos los servicios y el coste. Y sobre todo sí, pero sería muy severo. Yo creo que hay que introducir severidad en el turno de oficio para que sea realmente eficaz. Hay mucha gente que abusa de los recursos gratuitos, como ocurre en otros sectores del público, la sanidad y demás. Son necesarios, es necesario que todo el mundo pueda acceder, pero en definitiva hay que evitar que se abuse de esto y creo que los mecanismos actuales para evitar los abusos son notoriamente deficientes. Bien, muy brevemente, porque ya poco más que decir, yo sí voy a romper una lanza a favor del aforamiento. Es decir, el aforamiento tiene un sentido. Hay determinadas profesiones, especialmente la de los jueces, que requieren una cierta protección frente a ataques infundados, porque una mecánica para atacar el funcionamiento de la justicia es presentar una denuncia, una demanda contra el juez que de momento entorpece, inhabilita el proceso judicial, con lo cual las partes tienen algunas ventajas, y esa fue la razón inicial del aforamiento. Se puede conseguir por otros sistemas, como por ejemplo el antejuicio que existía antes. Es una medida de precaución que tiene utilidad en cuanto sea eso, una medida de precaución. Por otra parte, el aforamiento puede estar basado, los que actualmente existen, en someter determinados juicios por la trascendencia de la persona a jueces más expertos, cosa que es totalmente falsa porque con el caos que hay en la carrera judicial española, probablemente el juez más experto esté en la primera instancia y en la segunda instancia estén los más novatos o los HAT, que ya explicaremos otro día qué son los HAT. Pero bueno, es una solución, tampoco me convence mucho, es decir, yo sí sería más partidario. O bien, y aquí está el aforamiento realmente malo, aquel que busca que en el tribunal estén los jueces más afines, que es el aforamiento político por excelencia. Porque normalmente se busca el tribunal donde el reo o el acusado o el demandado ha nombrado o ha influido en el nombramiento de los jueces que están en el tribunal, y eso está pasando. Afortunadamente poco, pero está pasando. Y además, por tanto, sí, reducir los aforamientos, pero con cuidado. No vayamos a desmontar todo un sistema de protección y vayamos a crear más problemas de los que resolver. ¿Hay jurídicamente igualdad? Sí. En España la hay. A todo el mundo le tarda el juicio más o menos lo mismo, eso ya se lo digo yo. Pero lo que hay es una excesiva sensibilidad en los procesos de casos mediáticos, donde intervienen personas con trascendencias políticas. Por falta de una normativa clara, se le están concediendo muchas concesiones que no son ilegales, que no afectan en esencia de igualdad, pero sí a la imagen de igualdad. Por ejemplo, ahora se va a permitir, en el caso del golpe de Estado catalán, que los reos estén sentados detrás de sus abogados, cosa que no se permite al resto de los acusados que van a juicio. No es que exista una norma que diga, es que en España no tenemos normas claras y rígidas sobre cómo debe ser una sala de vista y cómo debe estar distribuida la sala de vista. Y a este ritmo de todo el mundo subiéndose a los estrados, en vez de un juicio va a aparecer una conferencia donde habrá que negociar el resultado final, no decide el juez.
Por tanto, sí hay igualdad, pero deberíamos cuidar mucho más la imagen de igualdad, que es el verdadero problema que veo yo. Normas claras, porque hay una absoluta despreocupación por la regulación de aspectos formales de la justicia en España, donde prácticamente pues un día de estos iremos a celebrar juicios en ropa deportiva, porque sencillamente que es un síntoma de que no nos importa la justicia, ¿no? La imagen de la justicia es un reflejo realmente de la importancia que para la sociedad tiene. Y en otros países las normas son muchísimo más severas, con el resultado de que todo el mundo al final sabe cómo comportarse y cómo presentarse ante el tribunal y la imagen mejora. Y en violencia de género voy a ser muy breve porque además esto es un terreno minado para un juez y para un ciudadano actualmente. Yo quiero poner, esperando a lo que mi compañero que es más experto diga, yo sí quiero poner sobre el papel varias cosas. Vamos a ver, las políticas de violencia de género han fracasado. Están en la ley, las tenemos que respetar, pero han fracasado. Cada año hay más mujeres asesinadas. Con lo cual, pues, francamente, esto en lugar de persistir, ya que ya darán algún año el resultado, yo creo que tendríamos que replantearnos por qué están fracasando y por qué aumenta el número de víctimas todos los años. Esa es la primera cosa. Y entonces algo se está haciendo mal. No debe de ser la ley adecuada cuando no está funcionando bien. En segundo lugar, yo sí creo que introducen una desigualdad injustificada y completamente inútil. Fíjense, injustificada, porque no veo por qué. Sí, la única razón que dicen es, mire usted, es que el 90% de las víctimas son mujeres. Es verdad, eso es indiscutible. También hay hombres. Y además está el problema de las parejas homosexuales, donde también hay víctimas de hombres. Pero aunque sea un porcentaje pequeño, la justicia no debe distinguir en qué trato distinto a una persona porque pertenezca a un grupo minoritario de víctimas. Yo creo que el trato debe ser igualitario. Y además inútil, porque ya digo, no está dando resultados. Señores, no está dando resultados. Y aunque decir eso sea políticamente correcto, porque por lo visto se menta la madre de alguien, pues es así. Y además es contradictorio con que en el año 83 los mismos que ahora defienden la ley de violencia de género suprimieron el agravante de desprecio de sexo, que hacía que se castigase más severamente cuando era un hombre el que atacaba a una mujer, porque decían que era contrario a la igualdad entre hombres y mujeres, que lo es. Considerar a la mujer el sexo débil, el sexo inferior y, por tanto, necesidad de una mayor protección penal, a mí me parece que no es bueno para las mujeres tampoco, ni es una política que yo entienda que pueda ser feminista en sentido sano. Por tanto, que faculte la lucha, hace falta una revisión de todo esto, yo creo que sobre la base de una igualdad. Se están ocultando datos de violencia de género que no se están publicando hace varios años por el Consejo, y esto lo sacamos a la resolución del Congreso, me voy a hacer un segundito nada más, porque los datos revelan unos determinados patrones de violencia de género que dicen que pueden afectar o estigmatizar a determinados colectivos. Pero, ¿qué consecuencia tiene que no se estén estudiando los datos? Que la policía no puede proteger a todas las mujeres de España, no tenemos medios para proteger a todo el mundo. Necesitamos identificar cuáles son los sectores de riesgo. Y para identificar los sectores de riesgo donde debemos centrar los esfuerzos, hay que hacer estadísticas, victimología y hay que averiguar. Y eso no se está haciendo ahora. Por tanto, lo que se está haciendo es una protección indiscriminada. Luego estaría el problema de las denuncias falsas, que también se está ocultando, porque la mayoría efectivamente no llegan a juicio, algunas sí, pero sí tienen consecuencias para las personas que se ven afectadas por esas denuncias y también se está tapando la publicidad sobre eso. Y en definitiva, y respondiendo y terminando ya, para combatir la igualdad, yo diría normas claras y rígidas sobre aspectos formales de la justicia que son muy importantes y que en España están muy descuidados. Igualdad ante la ley en el fondo y en la forma y resolver realmente los problemas, no por vía de establecimiento de discriminaciones que a mí, las positivas, me parecen escasas y raras. Y sí, reducción de aforamientos, pero ojo de no dejar desprotegidos determinadas funciones muy sensibles de las instituciones que pueden quedar expuestas a ataques que causen un perjuicio peor que el mantenimiento del aforamiento. Muchas gracias, Juan José Parra, de la Asociación Profesional de la Magistratura. Muchas gracias, Francisco. Vamos a ver, voy a comenzar brevemente respecto a lo que indicó mi compañero Marco. Yo imparto justicia, yo no soy un pacificador, Marco, te lo puedo asegurar. La justicia es un valor superior del ordenamiento jurídico consagrado en el artículo 1.1, cuando dice que España se constituye en un Estado democrático y social de derecho que propugna como valores fundamentales del ordenamiento jurídico la justicia y la igualdad, la libertad y el pluralismo político. Con esto engarzo también
brevemente, porque ya me he manifestado con la posición que tiene la APM en aforamiento. Aforamiento, tal como propugna Francisco de Vitoria, no estamos convencidos de la eliminación. Sí, de la eliminación de los aforamientos en sede política. Comparto con Foro Judicial Independiente, parcialmente, que hay que tener muchísima sensibilidad en esta materia. Respecto a las puertas giratorias, este magistrado se ha manifestado. Entrando, creo que están todos esperando en el tema del núcleo de la violencia de género. Me han calificado, para mí me honra, de experto. Yo lo que llevo mucho tiempo tratando con la violencia de género, ni pretendo ser experto ni nada, pero puedo darle una visión netamente comprometida con el tema. Juzgar en género, que ahora es lo que se lleva, es muy complejo. Para ello tenemos que entender la posición que se adopta en España de esta discriminación positiva que ya anuncia mi compañero, al decir que hay que sancionar más gravemente los ataques a la mujer por ser una persona más desprotegida que el propio hombre. Esa es la discriminación positiva. Les pongo un ejemplo, el artículo 153.1, que es la sentencia que han sacado aquí a colación. La sentencia de entrada tiene 4 o 5 votos particulares. No hay unanimidad. Lo que dice esa sentencia textualmente es que hay que sancionar la violencia de género con independencia de la connotación de la superioridad del hombre sobre la mujer. En este caso se produjo un enfrentamiento donde los dos resultaron agredidos. Es cierto que jurisprudencialmente hemos ido evolucionando. Se ha ido indicando que tenía que existir, se inventa una especie de elemento subjetivo del injusto en base al artículo 1 de la Ley Orgánica de Violencia sobre la Mujer, para decir que había que acreditar la superioridad. Y el Tribunal Supremo zanja. Mire usted, si es una mujer y el sujeto activo un hombre, ha habido una relación matrimonial o análoga de afectividad, tiene que haber condena, con independencia del otro resultado. Eso es lo que ha ocurrido aquí. Se podrá estar o no de acuerdo, pero es la legislación que tenemos. Y hay que respetarla. Se podrán haber utilizado otras vías u otros mecanismos, pero es la violencia, la ley que tenemos y tenemos que respetarla. Eso es importantísimo. Decía que para poder entender qué es lo que le pasa a una mujer, les voy a contar una cosa haciendo una especie de parábola. Se titula Si duele no es amor. Esta expresión a lo mejor la han escuchado alguna vez. Dice, cuenta la leyenda que una rana estaba nadando dentro de una cazuela llena de agua. Ella no lo sabía. La cazuela se estaba calentando a fuego lento y al cabo de un rato el agua estaba tibia. A la rana le parecía agradable y por tanto seguía nadando. Poco a poco la temperatura fue subiendo. El agua empezó a calentarse. La rana no se inquietó porque el calor le producía una sensación agradable. Una mezcla de fatiga y de somnolencia, pero más tarde el agua se puso caliente de verdad. Y a la rana empezó a parecerle ya desagradable. Sin embargo, ya no tenía fuerzas para escapar de la cazuela. Se limitó a aguantar y tenía la esperanza de que el agua se enfriara. La temperatura del agua fue subiendo poco a poco hasta el momento en que la rana acabó hervida y murió sin haber realizado el menor esfuerzo por salir. Esta parábola, escrita por el filósofo franco-suizo Oliver Clegg en su libro La rana que no sabía estaba hervida y otras lecciones, sirven para describir la falta de conciencia que tiene una mujer a consecuencia del deterioro sufrido como consecuencia de una violencia de género. Llámese verbal, llámese física o llámenla como quiera. Esto es terrible. Les pongo un ejemplo. Bueno, ha sido un insulto, ya cambiará. Es la primera vez que me ha dado una aguantada, ya cambiará. Bueno, pero ahora vienen los hijos, con los hijos se va a estabilizar. Todo va a cambiar. Ha perdido ya la conciencia. No olviden la parábola. Entra en una dinámica peligrosa y esto es violencia de género. Aquí no se puede hablar de igualdad efectiva ni de trato similar. Esto, por mucha falta de estadística, Conrado, con todo mi respeto, que dices tú que faltan, esto es horrible.
Aquí tenemos que primar la protección de la mujer, que es la auténtica víctima. No estoy totalmente de acuerdo con los datos estadísticos que se han puesto aquí encima de la mesa. No se ha ocultado absolutamente nada por el Consejo General. Las denuncias falsas, para que no se lleven a engaño, son mínimas, mínimas. Se confunde de forma malintencionada denuncia falsa con valoración de prueba y sentencia absolutoria. Me explico. Cuando una mujer denuncia a un hombre por violencia de género y se dicta una sentencia absolutoria, ha habido una valoración de la prueba. Jamás se puede hablar de denuncia falsa, que eso es lo que determinados colectivos, empezando también por determinados grupos policiales, están intentando ahora investigar. No, no es esto. No existen tantas denuncias falsas. Lo que existe son sentencias absolutorias porque en un procedimiento penal se aspira a la verdad material, pero a veces nos quedamos en la verdad formal, con la prueba que se nos ha suministrado. Con esto quiero transmitirle que, a pesar de los pesares, a pesar de ser hombre y a pesar de todo lo que está aconteciendo, creo que tenemos una legislación avanzada en materia de violencia de género. Que tenemos ahí el Convenio de Estambul desde el 2014 con una transposición de la Directiva de la Unión Europea del 2012 que se ha incorporado en España. Es que vamos tarde. Pese a ello, la legislación es buena. Es cierto que faltan medios, es cierto que no puede haber un policía para cada mujer, es cierto, no podemos valorar como un riesgo alto y colocar una pulsera telemática a cada mujer que resulta dañada. Claro que es cierto y lo sabemos todos, pero por favor, no se desanimen. La ley orgánica está ahí en vigor porque era necesaria que estuviera ahí en vigor. Se están haciendo todos los esfuerzos denodados por todas las instituciones, pero necesitamos muchísima más ayuda. Dicho esto, la posición de la Asociación Profesional de la Magistratura, de la que tengo el honor de representar en toda Andalucía, siempre ha defendido a las instituciones, ha defendido a los magistrados, ha defendido a un juez independiente y a todas las resoluciones judiciales con absoluto respeto a la ley. Muchísimas gracias. Bien, se nos acaba el tiempo, no se nos acaban los temas. La mesa empieza ahora, han notado ustedes cierta temperatura buenísima para estar debatiendo, pero como yo estoy muchas veces ahí y sé lo que es estar 1 hora y media o 2 horas, pues voy a tener compasión de ustedes y antes de que la presidencia de la Academia cierre el acto, pues tengo que expresar el agradecimiento a mucha gente. Y en primer lugar a los magistrados por su docta presencia, por la generosidad personal de estar aquí esta noche, viniendo de Sevilla, de Cádiz, por la pedagogía jurídica de acercar el derecho, acercar el mundo de la justicia a la ciudadanía. Agradecimiento a las asociaciones por las facilidades que siempre nos da. Gracias a la Real Academia por convocar esta mesa de debate, un tema complejo, un tema polémico, pero de elevadísimo interés general. Y gracias a todos ustedes por compartir su tiempo con nosotros. Tengan en cuenta a la hora de votar qué dicen de la justicia, porque la justicia nos afecta a todos. No es un problema de jueces, no es un problema de abogados, es un problema de todos. En cualquier momento pueden tener cualquier conflicto y tener que acudir al juzgado. Ya saben ustedes el aforismo de pleitos tengas aunque los ganes. Así que nada más, muchas gracias a todos. Marcos. Muy bien. Pues por parte de la Academia, muchísimas gracias a los señores magistrados participantes en este interesantísimo debate, que por supuesto da para mucho más. Y muchas gracias a don Francisco García González por moderarlo. Muchas gracias de nuevo y ahora quisiera hacerles entrega de un pequeño